Buenas tardes. Me imagino que se ve y se oye bien. Como siempre, voy a compartir la pantalla y me confirmáis, por favor. Vale. También estáis viendo la pantalla, ¿verdad? La diapositiva de clase 3. Perfecto. Bueno, pues hacemos como siempre. Esperamos si os parece 1 o 2 minutos de cortesía. Mientras tanto, mientras se van sumando compañeros, ¿tenéis alguna duda, comentario, sugerencia? ¿Habéis empezado a hacer ya alguna de las actividades? Espero que sí. Las tres ya, pues no. Las tres no. Vamos a ver. ¿Hemos visto ya auditoría? No, no. Pues entonces, en principio, las temas de auditorías no debíais de haber empezado. ¿Eh? Empezad con lo que ya hemos visto. ¿Mm? Es un consejo que os doy, creo que es importante. Sí, bien, sí, vamos a ver, que podéis empezar a hacer cosas y tal, pero hasta que no veamos todo, que al fin y al cabo va a ser hoy, ¿eh? Tampoco, tampoco es tanto. ¿Eh? Hombre, sí, tiempo tendréis seguro. ¿Eh? ¿No tenéis dudas de nada? ¿No queréis hacer algún comentario? ¿Se incorpora algún compañero más? Pues ya sabéis, estas sesiones se están grabando y normalmente a las 48 o 72 horas como mucho, ¿eh? se os, se os facilitan en el aula para que podáis verlo cuantas veces deseéis. Las sesiones en diferido, pues por si acaso no habéis podido venir o los que habéis venido tenéis alguna duda y queréis queréis volver a visualizarlo. Bueno, pues yo creo que sin más, han pasado ya los 4 minutos de cortesía, ¿eh? Pues sin más empezamos ya a avanzar en la clase de hoy, que es la tercera clase. Hoy vamos a ver un poco lo que nos falta, que como sabéis, lo que nos falta fundamentalmente es el tema de la auditoría y el tema de la economía en la prevención. Bueno, pues vamos, como hemos dicho, a hablar sobre las auditorías. Las auditorías en prevención de riesgos laborales. Entonces, seguimos analizando el Real Decreto 39/1997, que ya hemos dicho que va a ser nuestro amigo durante toda esta asignatura, nuestro gran y mejor amigo, en el cual acordaros que decíamos el tema de la revisión, el resultado de la evaluación, procedimiento, volver a revisar ese procedimiento,
acordaros una vez más de la documentación, documentación y más documentación, la planificación de la actividad preventiva y dotarle de contenido a esa planificación. Bien, pues aparte de todo esto, decíamos que era fundamental la organización de los recursos para las actividades preventivas. Veíamos en el Real Decreto también la acreditación de las entidades especializadas. Vamos, veíamos que hablaba sobre esto, las funciones y niveles de cualificación y, que es lo que ahora mismo nos interesa, la realización de las auditorías. Por tanto, esto también está recogido, el tema de las auditorías, en el Real Decreto 39/1997 de 17 de enero. Y con respecto a las auditorías, como siempre hacemos, lo primero que tenemos que analizar es el concepto, es decir, la definición. Bueno, pues según el Real Decreto del año 2006, que modifica el artículo 30 del Real Decreto 39 del Reglamento de Servicios de Prevención, nos dice textualmente esto, que vamos a leerlo ahora mismo. Dice, la auditoría es un instrumento de gestión que persigue reflejar la imagen fiel del sistema de prevención de riesgos laborales de la empresa, valorando su eficacia y detectando las deficiencias que puedan dar lugar a incumplimientos de la normativa vigente para permitir la adopción de decisiones dirigidas a su perfeccionamiento y mejora. Fijaros que realmente en esta definición de lo que es una auditoría, que al final es un instrumento, es decir, una herramienta, definimos claramente todos y cada uno de los aspectos que tienen que integrar la prevención o la planificación preventiva. Efectivamente, la auditoría es un instrumento, es una herramienta, es decir, la auditoría no es un fin en sí mismo. ¿Y es un instrumento de qué? Un instrumento de gestión. Por lo tanto, la gestión de prevención de riesgos laborales va íntimamente ligada a la auditoría, que persigue reflejar la imagen fiel del sistema de prevención de riesgos laborales de la empresa. Igual que la contabilidad es la imagen fiel de la empresa a efectos contables, la auditoría es la imagen fiel, pues la que requiere reflejar, pretende reflejar, su objetivo es reflejar la imagen fiel del sistema de prevención de riesgos laborales de la empresa, valorando su eficacia. Acordaros que el otro día, en la clase de ayer, veíamos que legalmente estamos obligados a valorar la eficacia del sistema de gestión de prevención de riesgos laborales, detectando las deficiencias, que luego veremos que esas deficiencias las llamaremos no conformidades, que puedan dar lugar a incumplimientos de la normativa vigente para permitir adoptar medidas, decisiones dirigidas a, si son incumplimientos, lógicamente a corregir y si no, a perfeccionar y mejorar. Por tanto, esa mejora continua de la que hablaban los sistemas de gestión, tanto de la calidad en la familia 9001 como de forma concreta respecto a la seguridad, la familia de las ISOs 45001, está ya presente en esta definición de auditoría. Por lo tanto, vemos que la auditoría al final se nos convierte en una herramienta fundamental y además de gran valor para llevar a cabo un adecuado sistema de gestión de la prevención de riesgos laborales en la empresa, que como dijimos también el otro día, ha de ser algo dinámico, no ha de ser algo estático, fijo, que lo tenemos para cubrir expediente por si acaso viene el inspector de la autoridad laboral competente y mientras tanto lo tenemos guardado en un cajón, sino que tiene que ser algo en constante evolución, tiene que ser algo dinámico, tiene que ser algo que de verdad constituya una herramienta que nos sirva, que nos sea útil. La auditoría no consiste en ser una herramienta para buscar responsables o para buscar culpables, sino que, insisto, en que es una herramienta, un instrumento de gestión y por lo tanto nos tiene que ayudar. ¿Ayudar a qué? A valorar la eficacia del sistema de gestión y a perfeccionarlo y mejorarlo si es posible. ¿Y qué es lo que tiene que incluir auditoría? Pues nos dice al menos, es decir, como mínimo. ¿Eh? Entonces, de cara a nuestra actividad, tenemos que entender que como mínimo tenemos que realizar, en primer lugar, un análisis de la documentación. Otra vez volvemos a lo de documentación, documentación y más documentación, relativa al plan de prevención de riesgos laborales, a la evaluación de riesgos y a la planificación
de la actividad preventiva y cuanta otra información sea necesaria para y útil para llevar a cabo un adecuado sistema de gestión de prevención de riesgos laborales. Pero no solamente nos vale con mirar el papel, con mirar la documentación, sino que además es necesario un análisis de campo. ¿Para qué? Para verificar que esa documentación refleja de verdad la realidad de la empresa. Es decir, que esa documentación no es lo que decíamos antes de algo, una foto fija que guardamos en el cajón por si acaso tenemos una inspección, para tener cubiertas las espaldas, sino que de verdad sea algo útil, que sea coherente lo que está escrito en esa documentación con la realidad en este caso de la empresa. Una evaluación, hasta aquí, son análisis. Análisis de la documentación, análisis de campo, in situ, y ahora es una evaluación de la adecuación del sistema de prevención de la empresa a la normativa de prevención de riesgos laborales. Evidentemente, nosotros para auditar tenemos que ser conocedores de la legislación vigente de aplicación en el ámbito preventivo vigente en cada momento y tenemos que evaluar si efectivamente nuestro sistema de gestión se adecua a los preceptos legales, a la normativa que hay en cuanto a prevención de riesgos laborales de obligado cumplimiento. También imaginémonos que la empresa la tenemos certificada en la ISO 45001 de sistemas de gestión de seguridad. Pues entonces tendríamos que cumplir también esto. Pero esto es solo si quisiéramos certificarnos o estuviéramos certificados. Si no, como no es obligatorio legalmente estar certificados, no tendríamos por qué cumplirlo, sino que sería simplemente un referente, pero nada más. Y por supuesto, tenemos que tener unas conclusiones. O sea, esa auditoría tiene que incluir unas conclusiones para valorar esa eficacia, para ver si efectivamente el sistema es eficaz. El sistema de prevención de riesgo laboral, el sistema de gestión de prevención de riesgos laborales que tenemos implantado en la empresa, verdaderamente es eficaz, porque eso sí que es obligatorio. Hay una normativa legal, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y el Real Decreto 39/1997, que nos obliga a valorar esa eficacia. Y por eso es por lo que se establece esa auditoría, como veremos más adelante. ¿Qué características debe tener una auditoría? Pues en primer lugar, la auditoría es sistemática. ¿Qué significa eso? Pues que los resultados son consecuencia de un análisis por parte del auditor. El auditor no coge directamente, entrega o realiza o firma un informe de auditoría, sino que lo que hace es llegar a unas conclusiones, a unos resultados como consecuencia de un previo análisis. Análisis no solo de la documentación, como hemos dicho anteriormente, sino también un análisis in situ, un análisis de la realidad que se vive en la empresa. Por eso, un auditor no es una persona que no se mueve del despacho, puede estar en el despacho analizando documentación, pero luego tiene también que pisar tierra, ¿no? Como vulgarmente se dice, visitar la empresa. Evidentemente, otra característica que debe tener la auditoría es que sea independiente y objetiva. Es decir, se tiene que basar en evidencias objetivas. Oiga, a las 17 horas y 30 minutos del día 20 de noviembre de 2025, cuando he ido a la obra de no sé qué, un centro de trabajo que tiene esa empresa, he visto que el trabajador fulanito de tal no tenía casco. Y además he visto a esta persona, le he preguntado por la formación que ha recibido por parte de la empresa y no coincide lo que me dice de los cursos que ha hecho con el registro de formación que tenemos en el documento F17. Es decir, tiene que haber evidencias. ¿Y eso incumple el qué? Pues eso incumple el artículo 18 de la, por ejemplo, me lo estoy inventando, de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en la que dice que es obligatoria la formación antes de empezar a realizar el trabajo, antes de incorporarte al puesto de trabajo y cada vez que hay un cambio y una evolución en los protocolos, en las formas de realizar el trabajo, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que fijarnos en evidencias, son evidencias objetivas. No me vale que un auditor diga, me da la impresión es un indicio, pero si usted no tiene una evidencia, no puede generar una no conformidad ni puede generar una conformidad en cuanto a la valoración de la eficacia del sistema de gestión. Tienes que basarte en elementos objetivos y, por tanto, en evidencias. Además, es periódica. Ya hemos hablado sobre ello en varias ocasiones y hace un ratito, ¿no?
el dinamismo es una característica fundamental para que sirva para algo, puesto que igual que una empresa va realizando actividades y va cambiando y va realizando distintas actividades en cada uno de los momentos y en distintos centros de trabajo o con respecto a distintos productos, distintos servicios, distintos bienes que va a ofrecer, dependiendo de la idiosincrasia, del objeto social de esa mercantil, pues la auditoría también no puede reflejar fotos fijas de un momento dado, sino que ese momento dado tiene que tener una trazabilidad y tiene que tener un histórico. ¿De acuerdo? Y por otra parte, también lo hemos dicho ya anteriormente, en la auditoría lo importante es que se busca soluciones, no se busca culpables. No es una inspección para ver si lo estoy haciendo bien y en caso de que no, buscar una responsabilidad y levantar un acta o iniciar un procedimiento sancionador. No. La auditoría lo que hace es evaluar la eficacia de ese sistema y en lo que o bien no sea conforme a la legislación vigente o al protocolo de actuación establecido en esa empresa, o bien, aun siendo eficaz, se pueda mejorar, pues lo que hacemos es buscar medidas de mejora, proponer objetivos de mejora o proponer unas no conformidades porque está incumpliendo en ese momento. Estas son las características fundamentales de la auditoría y con ese objetivo es con el que los auditores tienen que dirigirse y tienen que realizar su trabajo. Ahora bien, ¿quién audita? Pues el quién audita, o para dar respuesta a quién audita, tenemos que diferenciar tipos de auditoría. Puede existir auditoría interna o auditoría externa. La auditoría a la que obliga la ley, en este caso el Real Decreto 39/1997, como ya hemos comentado, se trata de una auditoría externa, como vamos a ver en un ratito. ¿Eh? Pero también pudiera haber una auditoría interna. Esto yo siempre establezco un símil que no tiene nada que ver, ¿eh? Pero bueno, para entender el concepto creo que sí que puede valer esa comparación, aunque toda comparación sea odiosa. Esto es como la ITV, ¿no? Cuando vas a pasar la ITV de tu vehículo, de tu coche, eso es una inspección, en este caso, pero legal, marcada por ley. Pero tú puedes hacer en muchos talleres que te ofrecen el servicio de pre-ITV, es decir, hace una especie de chequeo ITV interno para ver si efectivamente el vehículo está en condiciones de pasar esa inspección oficial. Bueno, pues en ese símil comparativo, que insisto, no tiene nada que ver, pero para entender el concepto creo que sí que vale, la auditoría interna podría ser precisamente para eso, de cara a la preparación de esa otra auditoría externa y establecida por ley y por tanto obligatoria. Pero también podría ser simplemente porque de verdad quiero conocer cuánto de eficaz es el sistema de gestión de prevención de riesgos laborales que tenemos implantado en la empresa. ¿Qué se audita? Pues en el que se audita tenemos que especificar si se trata de una auditoría legal, que es la establecida por este Real Decreto 39/1997, Servicios de Prevención, en el que lo que se audita es la valoración de la eficacia de ese sistema de gestión de prevención de riesgos laborales implantado en la empresa, pero también se podría auditar, ¿por qué no?, un proceso o el sistema de gestión, pero de un departamento concreto, por ejemplo, o de un centro de trabajo concreto, ¿eh? Que por tanto es distinto a la auditoría legal. ¿Cuál es su alcance? Pues precisamente basándonos en lo que acabamos de decir, su alcance puede ser bien parcial, mediante una auditoría parcial, que decimos solamente vamos a auditar este centro de trabajo o solamente vamos a auditar el departamento técnico, la oficina técnica de esta empresa, o al revés, o la parte comercial, o la parte de marketing, o la parte funcional, la administrativa, la laboral, lo que sea, ¿no? O bien una auditoría global, es decir, a toda la empresa, no solamente al centro de trabajo que tiene usted en la ciudad de no sé cuántitos, sino que es una empresa con implantación nacional, por ejemplo, con sedes y centros de trabajo abiertos en toda España. Entonces tenemos que auditar todos y cada uno de los centros que corresponden a ese grupo o a esa empresa. Y por último, el cuándo. Puede ser una auditoría programada
o puede ser una auditoría imprevista, una auditoría sorpresa. ¿De acuerdo? Bueno, pues en función de todo esto, vamos también a analizar esas auditorías externas, esas auditorías legales en las cuales entramos a analizar esa obligatoriedad de las auditorías externas. Estoy siguiendo aproximadamente el mismo orden, el mismo guión que el desarrollo de las notas técnicas que tenéis a vuestra disposición. De hecho, muchas de las cuestiones o de las transparencias o diapositivas que vamos a ver son simplemente un copia-pega. ¿Eh? Lo demás son, bueno, pues complementos de cara a la explicación de ese contenido, no más. Bien, dice, las auditorías externas serán de obligado cumplimiento, por tanto estamos hablando de una auditoría legal, para aquellas empresas que no hubieran concertado el servicio de prevención con una entidad especializada. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros contratamos un servicio de prevención ajeno, ese servicio de prevención ajeno, por ley, también va a ser auditado y por tanto ya el trabajo realizado por el servicio de prevención ajeno, siempre y cuando sea de la totalidad de la gestión en nuestra empresa, ya no haría falta que nuestra empresa pasara esa auditoría externa. Por eso dice que es de obligado cumplimiento las que no hubieran concertado el servicio de prevención con una entidad especializada. Aquellas que desarrollen las actividades preventivas con recursos propios y ajenos. Es decir, nosotros podemos, como vimos ayer dentro de las posibles modalidades preventivas, podemos contratar un servicio de prevención ajeno, pero solamente para que nos gestionen temas relativos a seguridad en el trabajo. Pero en cambio, medicina del trabajo, ergonomía y psicosociología e higiene industrial, lo hacemos con un servicio propio. ¿Mm? O bien, es un servicio de prevención ajeno que además lo complementamos mediante un trabajador designado. Pues hay una parte de esa gestión preventiva que la hacemos con recursos propios. ¿Mm? Por tanto, también tenemos que someter nuestro sistema de gestión a esa auditoría obligatoria, esa auditoría externa, esa auditoría legal. O bien también aquellas empresas que, por el motivo X, el que sea, sean requeridas por la autoridad laboral previo informe de inspección de trabajo y seguridad social y, en su caso, de los órganos técnicos en materia preventiva de comunidades autónomas, porque o a la vista de los datos de siniestralidad laboral que pongan de manifiesto la peligrosidad de las actividades realizadas o la inadecuación del sistema. Resulta que tenemos nosotros implantado un sistema de gestión y por lo que sea vemos que hay una siniestralidad alta, que no es normal, decimos, algo está fallando. Y entonces la autoridad laboral dice, oiga usted, me requiero para que pase la auditoría, aunque teóricamente hasta ahora se daban las circunstancias de usted no estar obligado, pero dada esta situación, bueno, pues basándonos en este informe de inspección de trabajo, le requerimos para que se pasen, para que se someta su sistema a una auditoría externa. ¿Existen excepciones? Sí. Que las empresas que hubieran concertado el servicio de prevención con una entidad especializada y no, importantísimo, y no llevan a cabo labores preventivas con medios de su propiedad, están exoneradas de tener que hacer auditoría. Es decir, yo contrato la prevención al 100% a uno o dos, los que sean, servicios de prevención ajeno. Yo de prevención no hago nada. Pues entonces estás exonerado de pasar auditoría. ¿Por qué? Porque ya esos servicios de prevención ajeno que te están realizando todo el trabajo de la gestión preventiva son los que van a ser auditados, pero tú como empresa no. ¿Queda claro esto? Si llevamos esto de forma estricta al 100%, creo que no hay ni una sola empresa que cumpla esta situación de verdad a nivel teórico al 100%, porque simplemente la custodia de la documentación de gestión de prevención, eso ya forma parte del sistema de gestión. Entonces, eso normalmente está en la empresa. La custodia por tanto, responsabilidad de la empresa. Pues ya, aunque sea en una mínima proporción, estás interviniendo con recursos propios de cara a ese sistema de gestión. Esto es rizando el rizo, llevándolo todo a un extremo exagerado, ¿no? Con carácter general.
si tú demuestras que tienes contratado todo el sistema de gestión preventiva con un servicio de protección ajeno, estás exonerado de tener que pasar o hacer o realizar esa auditoría. ¿De acuerdo? Bien, fijaros, hay un Real Decreto que ya vimos el otro día, ayer, con el tema de las modalidades preventivas del año 2015, en el que hablaba de la modalidad preventiva, con de esta transparencia, que eran 6 trabajadores, luego se subió a 10, luego se dijo que hasta 25, siempre y cuando tuvieran un único centro de trabajo, que además resulta que las actividades no están incluidas en el anexo 1 y en presencia continua del empresario en el centro de trabajo, etcétera, etcétera, y que disponga formación y capacidad suficiente. Ahí teníamos la modalidad, una de las modalidades que podían aplicarse era la asunción personal por parte del empresario. Bueno, pues en ese mismo artículo 29 del Real Decreto 39/97 habla de las auditorías y nos dice, en el punto 3, dice, a los efectos previstos en el apartado anterior, las empresas de hasta 50 trabajadores, fijaros que ahora el límite es 50, cuyas actividades no estén incluidas en el anexo 1, no estén incluidas en el anexo 1, que desarrollen las actividades preventivas con recursos propios y en la que la eficacia del sistema de prevención resulte evidente sin necesidad de recurrir a una auditoría por el limitado número de trabajadores y la escasa complejidad de las actividades preventivas, se considerará que han cumplido la obligación de la auditoría cuando cumplimenten y remitan a la autoridad laboral una notificación sobre la concurrencia de condiciones que no la hacen necesaria recurrir a la misma, según modelo establecido en el anexo 2, siempre que la autoridad laboral no haya aplicado lo previsto en el apartado 4 de este artículo, que es cuando te dice que seas requerido. Es decir, ¿esto significa que esa empresa no está obligada a pasar auditoría? No. Estando obligada, se considera que ha cumplido con esa obligación cuando remita a la autoridad laboral. ¿Y quiénes se pueden acoger a esta, entre comillas, simplificación o consideración de que se considera cumplida la obligación? Pues aquellas empresas de hasta 50 trabajadores, cuyas actividades no estén incluidas en el anexo 1 y que estén realizando actividades preventivas con recursos propios y en las que se vea, haya evidencia de que llevan un adecuado sistema de prevención, puesto que es eficaz. ¿Eh? ¿Lo habéis entendido esto? ¿Cuánto? No significa que no tengan que pasar auditoría, sí que la tienen que pasar, pero se considera cumplida la obligación, que es distinto, cuando remitan a la autoridad laboral la notificación según anexo. ¿Entendido este concepto? Porque esto también es muy importante. Bien, pues esa notificación es esta que veis aquí, es el anexo 2 del Real Decreto 39/1997. Don Fulanito, en calidad de la empresa, declara que cumple las condiciones establecidas en el artículo 29 del Reglamento de Servicios de Prevención y, en consecuencia, aporta junto a la presente declaración los datos que se especifican. Datos de la empresa, de nueva creación y asistente, los datos fiscales, domicilio social, municipio, datos de contacto, entidad gestora colaboradora de los accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, clase o centro de trabajo, si es una oficina, si es un almacén, plantilla, número de trabajadores, superficie construida, datos relativos a la prevención, riesgos existentes, actividad preventiva procedente, en fin, una especie de resumen de la evaluación de riesgos, etcétera. ¿De acuerdo? Este es el anexo famoso del Real Decreto, que sería la notificación por la cual se consideraría cumplida la obligación de pasar auditoría. En una empresa de hasta 50 trabajadores, cuyas actividades no estén en anexo 1, que sea evidente la eficacia de su sistema de gestión de la prevención, etcétera, etcétera. Bien, ¿cada cuánto esas auditorías? Periodicidad de las auditorías. Tenemos que diferenciar la primera auditoría que hagamos y la siguiente, las sucesivas. La primera auditoría del sistema de prevención de la empresa deberá llevarse a cabo dentro de los 12 meses siguientes al momento en que se disponga de la planificación de la actividad preventiva.
La planificación de la actividad preventiva la tenemos que hacer nada más iniciar las actividades en la empresa. Y entonces, desde ahí, tenemos un plazo de 12 meses, hasta 12 meses, para realizar la primera auditoría. Y luego la periodicidad de las sucesivas nos dice, debe ser repetida cada 4 años, con carácter general cada 4 años, excepto cuando se trata de actividades recogidas en el anexo 1. En ese caso, la periodicidad se reduce a la mitad, 2 años. ¿Entendido? En todo caso, deberá repetirse cuando así lo requiera la autoridad laboral. Pero el informe de inspección de trabajo y seguridad social, patatín y patatán, lo mismo que hemos dicho anteriormente. Por tanto, con carácter general, imaginaros una empresa que se dedica a, no sé, a vender relojes. ¿Mm? ¿Cada cuántos años la primera auditoría en los 12 primeros meses y cada cuántos años luego las siguientes? Cada 4 años, suponiendo que está obligado a pasar al auditor. ¿De acuerdo? Muy bien. Una empresa que tampoco ha tenido ningún tema de siniestralidad laboral, gracias a Dios, y se dedica a la construcción. ¿Cada cuántos años tiene que repetir la auditoría? Efectivamente, muy bien, cada 2. ¿Por qué? Porque son actividades exactamente que están en el anejo. Se consideran peligrosas, potencialmente peligrosas, porque están recogidas en anexo 1 del Real Decreto 39/1997. ¿De acuerdo? Bueno, pues estas preguntitas en las que os pongan una serie de empresas con una serie de trabajadores y os digan modalidad preventiva, si tiene que pasar auditoría, si no, cada cuántos años, eso son preguntas típicas de un examen. ¿Vale? Lo digo por ir dando respuesta a aquello de, pero dinos preguntas posibles de exámenes. Pues ya os las estoy diciendo. ¿Eh? ¿De acuerdo? Queda entendido, ¿no? Y queda claro. Esto es importante. Y además, en un ejemplo, en un caso concreto, podríamos decir que la empresa Pepita pasó la primera auditoría el 20 de noviembre de hoy, de 2025, y se dedica a lo que decíamos antes, a vender relojes. ¿Cuándo tiene que pasar la segunda? Pues cada 4 años, es decir, antes del, pero ahí tenemos que poner fechas exactas, antes del 20 de noviembre de 2029, que es cuando se cumplen 4 años. ¿De acuerdo? El informe de esa auditoría. Los resultados, las conclusiones de la auditoría deberán quedar reflejados en un informe que la empresa auditada deberá mantener a disposición de la autoridad laboral competente y de los representantes de los trabajadores. El contenido del informe, siendo coherentes con la definición que dimos antes de la auditoría, ese instrumento de gestión que reflejaba la imagen fiel, pues tendrá o deberá reflejar fielmente la realidad verificada en la empresa de ese sistema de gestión de prevención que tiene, estando prohibida toda alteración o falseamiento del mismo, evidentemente. La empresa adoptará las medidas necesarias para subsanar aquellas deficiencias que los resultados de la auditoría hayan puesto de manifiesto y que supongan incumplimientos de la normativa sobre prevención de riesgos laborales. Eso es lo que llamamos las no conformidades. ¿De acuerdo? El informe. El informe de auditoría tiene que tener los siguientes aspectos. Primero, identificación de la persona o entidad auditora y del equipo auditor, evidentemente. Luego veremos qué características tenemos que tener para poder auditar. Identificación de la empresa auditada. Objeto y alcance de la auditoría. ¿Eh? Pues auditar la eficacia o el sistema de gestión de riesgos laborales implantado en la empresa. Alcance la totalidad de la empresa, todos los centros de trabajo. No, solamente el departamento de producción. No,
solamente la nave 18, el centro de trabajo ubicado en la nave 18 del polígono industrial, no sé cuantitos, lo que sea, el alcance. O solamente, ya digo, tal departamento, tal actividades, tal proceso, tal. ¿eh? O no, la totalidad de la empresa global. Fecha de emisión es fundamental, claro. Si decimos que va a haber periodicidad de auditorías, tenemos que saber cuándo ha sido la última con la fecha de emisión del informe. Documentación que ha servido de base a la auditoría, incluida la información recibida de los representantes de los trabajadores que se incorporará al informe. Es decir, no solamente es la documentación de, oye, vamos a ver, el registro de formación, el registro de la entrega de los equipos de protección individual, todo eso es documentación, documentación y más documentación, sino también luego, cuando hemos estado entrevistando a no sé qué trabajador, eso también hay que recogerlo cuando hemos pedido un informe o una información concreta a los representantes de los trabajadores, también hay que recogerlo. ¿eh? Descripción sintetizada de la metodología empleada para realizar la auditoría y, en su caso, identificación de las normas técnicas utilizadas. Pues hemos utilizado los criterios del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Descripción de los distintos elementos auditados y resultado de la auditoría en relación con cada uno de ellos. Conclusiones sobre la eficacia del sistema de prevención y sobre el cumplimiento por el empresario de las obligaciones establecidas en la normativa de prevención de riesgos laborales. Esa es la evidencia. ¿no? Pues dicen, oiga, tiene usted que recoger formación e información a los trabajadores. Aquí están, registros de formación, por lo tanto, cumple. Oiga, en los equipos de protección individual, en este caso, necesita lo que sea, ¿no? Unos cascos auditivos para realizar ese trabajo de no sé qué pues ahí está registrada la entrega del EPI de los cascos. En fin, evidencias. Esto es fundamental también en una auditoría. Y, por supuesto, firma del responsable de la persona o entidad auditora. ¿Quién puede realizar la auditoría externa? El Reglamento de Servicios de Prevención dice que las auditorías deberán ser realizadas por personas físicas o jurídicas. Es decir, lo puede hacer Pepito Pérez García o Pepito Auditores S.A. o S.L. que tengan conocimientos suficientes de las materias y aspectos técnicos objetos de la misma y cuenten con los medios necesarios. Las auditorías, por tanto, presentan dos requisitos. Uno, la técnica de la auditoría y otro, los aspectos a auditar, en este caso, la prevención de riesgos. La auditoría tiene dos objetivos. Uno, comprobar la evaluación de riesgos y la planificación de la actividad preventiva, que es el sistema de gestión, y analizar la adecuación de procedimientos y recursos para llevar a cabo la actividad preventiva. Lógicamente, si se trata de auditorías de prevención, pues hombre, los auditores tienen que tener una formación en prevención de riesgos laborales, aunque no tengan conocimiento de la técnica de auditoría. Bueno, legalmente efectivamente es así, pero yo discrepo un poco. Mi opinión personalísima es que también tienes que tener conocimientos de realización de auditoría. Pero evidentemente, si yo a mí ahora me ponen a auditar a una empresa que se dedica a temas de, no sé, de agricultura, pues yo que no sé distinguir una margarita de una amapola, por mucho que pueda saber yo de auditorías en general, no voy a saber auditar a esa empresa, porque no tengo ni idea del protocolo de actuación, de las actividades a realizar, cómo se hace si la amapola tiene un veneno y entonces se necesitan unas medidas preventivas para la recolecta de las amapolas. Comprenderéis, estoy diciendo tonterías absolutas, pero para que me entendáis, se necesita también un conocimiento o que en ese equipo auditor haya personas expertas en realización de auditorías, pero también en lo que es el objeto de la auditoría y la actividad a la que se dedica esa empresa que va a ser o está siendo auditada. ¿De acuerdo? Te llamamos a ti, ¿no, Manuel? Vale, perfecto. Lo apunto. Si alguna vez tengo que hacerlo, ¿vale? Eso es también importante. Más requisitos fundamentales. Independencia de los auditores con respecto a las empresas a auditar. Es decir, que no se mantenga ningún tipo de vinculación comercial, financiera o de otro tipo con las empresas a auditar que puedan influir en su independencia, salvo las propias de las auditorías, evidentemente. La empresa tendrá que, lógicamente, contratar
a esa auditora. Entonces ya tiene una relación ahí mercantil o contractual, ¿eh? Pero solamente dedicado a eso. Es decir, si yo me dedico a ser auditor, a realizar auditorías, pero además resulta que soy proveedor de determinados servicios, de determinados bienes, de determinados productos con esa empresa, ya hay una vinculación, además de el tema de la realización de auditorías. Luego, la independencia absoluta o la objetividad puede ponerse en duda. Entonces, tiene que haber absoluta independencia. Estamos hablando, insisto una vez más, en las auditorías externas, o mejor dicho, legales, que son externas. Asimismo, se contempla que para situaciones en las que sea preciso auditar aspectos muy complejos, los auditores pueden recurrir a profesionales expertos en estas materias. Eso también es muy importante. Imaginémonos que estamos auditando un centro de trabajo que es una obra. Resulta que en esa obra se está utilizando un sistema de estructura de pilotaje profundo con pilotes con rozamiento de no sé qué historias, que es algo muy específico. Pues yo puedo tener conocimientos más o menos de la ejecución en la construcción de un edificio, etcétera, etcétera, ¿eh? Pero evidentemente no sé nada del pilotaje de no sé qué, de una cosa súper especial. Bueno, pues yo puedo recurrir a ese profesional experto concretamente en esa actividad o en esa materia. ¿De acuerdo? Las personas o entidades especializadas deberán contar con autorización de la autoridad laboral competente. Esto es muy importante. O sea, yo no puedo decir, venga, que yo soy auditor, sino que tengo que estar autorizado por la autoridad laboral para hacer auditorías en prevención de riesgos. Del lugar donde radiquen sus instalaciones, previa solicitud ante las mismas, indicando previsiones de dotación de personal para su desempeño, cualificación y dedicación, medios, instalaciones y lugar de ubicación. La autoridad laboral, previo los informes que estime, dictará resolución autorizando o denegando dicha autorización en el plazo de 3 meses. Transcurrido este periodo, la solicitud debe considerarse como desestimada, es decir, lo que se llama silencio negativo, ¿no? Silencio administrativo negativo en derecho administrativo. Pero además de esas auditorías legales, existen otras que son las voluntarias. Es decir, la empresa, porque quiere, puede someter con carácter voluntario el sistema de prevención al control de una auditoría o evaluación externa para permitir la adopción de decisiones de cara a esos objetivos de mejora que tiene implantados en su sistema de gestión, por ejemplo. Y además puede ser externa, o sea, no por el hecho de ser una auditoría externa ya es una auditoría legal. Yo puedo recurrir a un servicio externo simplemente porque me interesa hacer una auditoría a mayores de la que estoy obligado a hacer legalmente. Esas auditorías voluntarias podrán realizarse en aquellos casos en que la auditoría externa no sea legalmente exigible o cuando la realicemos con mayor frecuencia o con un alcance más amplio o simplemente porque nos interesa, pero lo tenemos así establecido. ¿De acuerdo? Esto también es importante tenerlo en cuenta. Y luego hay auditorías voluntarias. Imaginémonos que nos queremos certificar en un sistema de gestión. Yo aquí os he puesto un protocolo, un flujo, un diagrama de flujo del sistema de gestión de la OSAS, que ya sabéis que ahora es sustituido por el de la ISO 45001, tal y como os indiqué ayer, pero es exactamente igual. Se solicita al organismo certificador, este organismo estudia la documentación, en una primera fase hace una visita, elabora un informe previo, luego elabora la auditoría con la certificación, respuesta a la auditoría, evaluación y decisión, cumple los requisitos, se certifica. No los cumple, volvemos otra vez a empezar. ¿De acuerdo? Este sería un poco el criterio en cuanto a la certificación de ese sistema de gestión, ¿no? Dependiendo de quién nos vaya a certificar, si es la ISO 14001, perdón, 45001 o quién, lo podemos hacer. Y luego existen las auditorías internas. Las auditorías internas son voluntarias. Aquí sí. O sea, la legal es externa, sí o sí. En cambio, las internas son voluntarias. Es una herramienta, como os decía, es un poco aquí, vale el ejemplo este que os ponía antes de la pre-ITV, ¿no? Constituye una herramienta que permite a las propias organizaciones con sus propios medios comprobar la eficacia y actualización de su propio sistema y estar preparados para las auditorías externas.
Este tipo de auditorías puede ser realizado sobre todo el sistema de gestión, que sería el objeto de auditoría externa, o sobre parte de él, o de algún determinado departamento, lo que hemos dicho antes, ¿no? La técnica es exactamente la misma, pero en este caso sí que puede ser realizada esa auditoría por personal de la misma organización. Lo único, eso sí, que no sea Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo pongo, yo me lo como, ¿no? La única excepción de que los auditores no pueden pertenecer al auditado. Es decir, si yo estoy en el departamento técnico y se va a auditar precisamente el departamento técnico, o me estaría muy feo que yo me audite a mí mismo. ¿De acuerdo? Tendría que ser otra persona de la empresa, pero no el departamento objeto de auditoría, el que realizará dicha auditoría. ¿De acuerdo? Pero insisto en que esta auditoría interna es voluntaria. El desarrollo, pues prácticamente es el mismo. ¿Eh? Elección del equipo auditor y del auditor jefe, de acuerdo a las características de las actividades que vamos a auditar. Trabajos previos a la auditoría, en la que se definen los aspectos a auditar, el objetivo, el alcance, el estudio de la documentación facilitada, la planificación de la auditoría, en la que se fija un cronograma, los auditores responsables, áreas a visitar, verificaciones necesarias, personas que se las va a entrevistar, informe previo de la auditoría, que será estudiado con la empresa para clarificar y acordar discrepancias, e informe final, en el que se indican las no conformidades encontradas debidamente justificadas, es decir, basándose en evidencias, como hemos comentado anteriormente, e incluso si se quiere también plantear objetivos de mejora. Bueno, este es un ejemplo del Instituto de Seguridad y Salud en el Trabajo, un ejemplo de informe de auditoría interna. Informe de resultados de la auditoría interna. Están codificados, el objetivo, elementos auditados. Pues en las unidades funcionales de producción, mantenimiento, almacén, administración, lo que sea, ¿no? Elemento del sistema de prevención. ¿Mm? Organización preventiva, documentación y registros, política, principios y objetivos, programas preventivos, actividades preventivas, reuniones periódicas de trabajo, evaluación de riesgos, investigación de accidentes, control de siniestralidad, vigilancia de la salud, control de riesgos ergonómicos, seguimiento y control de medidas preventivas, accesos de personal y vehículos foráneos, contratación y subcontratación de trabajos, personas y equipos, en fin, todo lo que nosotros queramos, ¿de acuerdo? En función de lo que queramos auditar y en función de lo que dice la legislación vigente. Mantenimiento preventivo, instrucciones de trabajo, permisos de trabajos especiales, información de riesgos en los lugares de trabajo, orden y limpieza, señalización de seguridad. Aquí, por ejemplo, señalización de seguridad, pues lógicamente lo tendríamos que hacer acorde con el Real Decreto 485-1997 de señalización. Equipos de protección individual, pues con el Real Decreto 773 de equipos de protección individual, etcétera, ¿no? Lugares de trabajo con el 486, lo que sea. Documentos estándares de referencia utilizados, lo que acabamos de decir, la legislación, el Real Decreto 486, el 773 de equipos de protección individual, el 487 de manipulación manual de carga, lo que sea, ¿no? ¿De acuerdo? El 485 de señalización, normativa nacional e internacional, recomendaciones y guías de entidades de reconocido prestigio, como podría ser el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, normativa interna, a lo mejor de protocolos y órdenes de actuación que tiene establecida por política la propia normativa, pues porque está certificado y tenemos a lo mejor unas restricciones mayores que lo que establece la propia ley. Entonces, también ahí tendríamos que tenerlo en cuenta. ¿Eh? Métodos, análisis y herramientas de trabajo utilizados en la auditoría. Y esto sería un poco el diagrama de flujo, ¿no? Definir los objetivos, seleccionar el equipo auditor y auditor jefe, especificar los documentos a cumplir por el sistema de gestión, desarrollar criterios de auditoría correspondientes, revisar la adecuación, desarrollar el plan de auditoría y asignar las tareas de los auditores, preparar los documentos de trabajo, celebrar una reunión previa, obtener evidencias y documentarlas, revisar esos resultados e identificar las no conformidades, documentar las no conformidades y las evidencias en las que se apoyan, obtener reconocimiento de las no conformidades reservadas, celebrar la reunión final y preparar y presentar el informe de la auditoría. Ese sería un poco el protocolo de actuación. ¿Cuáles son los elementos a auditar? Pues según el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo,
Evaluación de riesgos, medidas, actividades preventivas, control de riesgos, sucesos previsibles, etcétera. Y elementos a auditar, pues también la planificación de medidas y actividades preventivas, la organización de la prevención y, muy importante, la revisión y el registro. Es decir, no solamente tenemos que tener documentos, sino que tenemos que tenerlos registrados. ¿Eh? Esto también es muy importante. Por tanto, una vez más, seguimos insistiendo en documentación, documentación y más documentación. ¿De acuerdo? Bueno, me he pasado un minuto, como siempre, de -10. ¿Eh? Hacemos un receso y de 10 minutos y luego vemos la economía de la prevención. ¿De acuerdo? Venga, pues descansamos 10 minutos y nos vemos enseguida. Hasta ahora.
Bueno, pues después de este receso vamos a continuar. Se ve bien, ¿verdad? Y se oye correctamente. De acuerdo, muchas gracias, Cristina. Bueno, pues como os decía, vamos a ver ahora esta otra nota técnica, que es la economía de la prevención. Y a modo introductorio, podemos decir que los aspectos económicos, evidentemente, con respecto a lo que tiene que ver con la prevención, el objetivo es el mismo de siempre, que es uno de los principios generales de la acción preventiva según el artículo 15, eliminación de los riesgos laborales. Y podemos evitar todos los riesgos, evidentemente, su consecuencia inmediata es que evitamos todos los accidentes laborales. ¿Eh? Pero realmente esto es prácticamente imposible. ¿Qué sucede? Pues que los costes de la prevención van a presentar, como dice las notas técnicas, ópticas totalmente diferentes. Una a la humana, estamos hablando de la vida y salud de una persona, y evidentemente esto no tiene precio, no se puede valorar económicamente. Y la otra es la estrictamente económica, que está relacionada con las leyes de la oferta y la demanda y del mercado, y de alguna manera ese daño producido tiene que ser resarcido. Y la manera de resarcirse fundamentalmente es desde el punto de vista económico. Por lo tanto, tenemos que buscar ese equilibrio entre el aspecto humano, el puramente económico y el legal. ¿Eso qué significa? Pues que tenemos que llevar a cabo actividades preventivas y tenemos que generar un coste de esa prevención. Ese coste es el eterno dilema que siempre se plantea. El coste en prevención, ¿qué es? ¿Es un gasto o es una inversión? Qué duda cabe, desde mi punto de vista por lo menos, y creo que compartiré con vosotros, es que cualquier coste que se establezca con el objetivo de ya no evitar, sino reducir la siniestralidad, entiendo que es una inversión en la empresa, puesto que a lo mejor eso genera muchos más beneficios en esa empresa que cualquier anuncio, que cualquier página web para vender esos productos, esos bienes o esos servicios. Si vamos a los datos estadísticos, pues bueno, según la Organización Internacional de Trabajo, en el mundo cada año más de 1 millón de trabajadores muere en accidente laboral o bien por causas de enfermedades derivadas del trabajo, con independencia de su definición legal, ¿no? Si es un accidente de trabajo, es una enfermedad profesional, etcétera, etcétera. Casi 1 millón también por accidentes de trabajo, pero unos pocos, por accidentes de tráfico, perdón, pero unos pocos menos. Medio millón por guerras, medio millón por violencia, 300.000 por SIDA, o no digamos ya el tema de las pandemias que hemos ido viendo ¿eh? A lo largo de estos años. Con carácter general, cada año 250 millones de accidentes laborales. Si seguimos con esas estadísticas, vemos, todas estas gráficas las tenéis en la nota técnica, que si nosotros cogemos y decimos, vamos a ver los accidentes de trabajo que ha habido con baja y sin baja, y comparando diciembre de 2023 con diciembre de 2024. Pues fijaros, accidentes con baja, el azul oscuro es 2024 y el azul clarito es 2023. Bueno, pues muy poquito, pero hemos aumentado. ¿Eh? Hemos aumentado pues más o menos en casi 4.000, 3.000 y pico accidentes con baja. Sin embargo, accidentes sin baja, bueno, pues hemos disminuido unos cuantos. ¿Mm? Más datos estadísticos. Dentro de los accidentes con baja, distinguimos los graves y mortales. Bueno, pues los graves y mortales hemos aumentado muy poquito, pero un poquitín con respecto a 2023,
¿eh? 3.759. En 2023, 3.766, o sea, 7 más, prácticamente lo mismo, ¿no? Accidentes graves, pero en accidentes mortales hemos aumentado y esta vez es de 581 a 646. O sea, aquí ha habido 66 muertes a mayores. ¿Es el trabajo entonces la pandemia? No, 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 no. Evidentemente, eh, claro, hay una forma de acabar con la siniestralidad laboral, ¿no? Nos mandan a todos al paro y ya podremos tener siniestralidad, pero luego, pero no debida al trabajo, porque no estamos trabajando, ¿no? Entonces, así acabaríamos con esa pandemia que define el trabajo, ¿no? A nivel un poco de chiste, pero es verdad que es un tema serio, ¿eh? No podemos bromear con ello porque fijaros que estamos hablando en este caso de accidentes graves y accidentes mortales. Bueno, esto ya lo hemos visto. ¿Qué consecuencias tienen los accidentes? Pues, en primer lugar, consecuencias humanas, tanto a nivel físico como a nivel psíquico. Consecuencias económicas. Todo accidente va a generar un coste. Un coste empresarial para la empresa en cuanto a la jornada de trabajo, en cuanto a la imagen que se da, en cuanto a que hay que hacer frente a posibles sanciones. Para el trabajador, no digamos, si se muere, pues el propio trabajador ya sufre la muerte, pero es que además hay una disminución de los ingresos de la unidad familiar y en caso de que no se muera, hay también una disminución de ingresos durante el periodo de baja. Y para la sociedad, ¿por qué? Pues porque hay que pagar unas pensiones, hay que costear una ayuda psicológica, y evidentemente también estamos hablando de unas consecuencias sociales en cuanto a la imagen internacional que damos como nación y el aumento de la población imposibilitada para trabajar y por tanto demandante de servicios porque estás imposibilitado. ¿Eh? Servicios médicos, servicios de atención, servicios de compañía, en fin, muchas cuestiones referentes precisamente a esas consecuencias sociales fruto del accidente laboral. Si seguimos con estadísticas, pues hay estadísticas y estudios estimativos sobre el coste que puede suponer el sistema de la seguridad social. Las reparaciones de accidentes de trabajo se producen cada año en España y se estima en unos 15.000 millones de euros al año. Se dice pronto, ¿eh? Estamos hablando de cifras considerables y con una incidencia en la marcha de la economía de un país importantes. Si se pretendiera hacer una estimación del porcentaje del Producto Interior Bruto, estaríamos hablando del orden de un 3, un 4% del Producto Interior Bruto, que es un porcentaje, desde mi punto de vista personal, altísimo. ¿Mm? Daos cuenta que estamos hablando de tener que pagar prestaciones económicas, de asistencia sanitaria, pagos de servicios sociales y muchos otros gastos como consecuencia de esas siniestralidades. Además, habría que añadir los gastos que generan a cada una de las empresas en las que se producen esos accidentes de trabajo. Por lo tanto, los costes de los accidentes de trabajo realmente son asumidos por el propio sistema y por las empresas, ¿eh? En la práctica, muchos de estos costes los metemos dentro de un saco roto de costes adicionales a los accidentes de trabajo y no estamos cuantificándolos. Y sin embargo, sí que tienen su origen, más o menos directo, más o menos indirecto, en la siniestralidad laboral. Además, tampoco podemos olvidar los costes de las enfermedades profesionales y de las derivadas del trabajo, ¿eh? La verdad que es verdad que estas enfermedades se registran de forma específica y no se dispone de datos económicos actualizados de esos costes. Por tanto, estamos hablando de que estos costes aumentan exponencialmente sobre los números que podemos tener con carácter más o menos estimativo. Los accidentes de trabajo, además, tienen unas pérdidas económicas, que son las que estamos cuantificando,
pero también unas pérdidas humanas que no se pueden cuantificar. ¿Eh? Entonces, desde un punto de vista ético o moral, pues lógicamente el coste humano que conllevan los accidentes de trabajo, con el sufrimiento para los accidentados, para el entorno familiar, para el entorno social, etcétera, etcétera, ya solamente esto implicaría la justificación de tener medios económicos prácticamente ilimitados para evitar que esos accidentes pudieran estar, se pudieran producir. Evidentemente, además, tenemos una necesidad, incluso legal, como ya hemos visto, de la integración de la prevención dentro de todas las actuaciones y decisiones empresariales. Por tanto, la gestión y valoración económica del coste de los accidentes también tenemos que tenerla en cuenta de cara a la planificación, a la priorización y a la valoración de las actuaciones y de las actividades preventivas, cuyo objetivo, no se nos olvide, es eliminar, y si no se puede eliminar, al menos disminuir tanto los accidentes como el riesgo. Evidentemente, si disminuimos el riesgo, lo normal es que su consecuencia inmediata es que vayamos a disminuir los accidentes. Y ese riesgo lo vamos a disminuir fruto de esa evaluación basándonos en la probabilidad y en la severidad es decir, el daño, la gravedad del daño que ese riesgo que se materialice en daño pueda producir. A nivel de empresa, tenemos que tener en cuenta el cálculo de los costes de los accidentes de trabajo y los beneficios derivados de invertir en prevención. Por lo tanto, ya empezamos a contestar a esa pregunta que hicimos inicialmente de si se trata de un gasto o se trata de una inversión. En el cálculo de los costes de los accidentes y las medidas preventivas, pues está claro que dicho cálculo tiene que ser un aspecto más y además muy importante para tener en cuenta en la propia gestión de la organización empresarial. Estamos refiriéndonos a pérdidas por daños humanos, en los cuales vamos a generar unos gastos porque habrá que pagar indemnizaciones a los trabajadores que han sufrido un accidente, que han sido lesionados. Además, también tendremos que tener un pago de indemnizaciones a terceros como consecuencia de los daños que se les ha podido ocasionar fruto de ese accidente laboral. Por supuesto, tenemos diferentes costes sociales y legales, como son las cuotas a la seguridad social, las cuotas a otras entidades aseguradoras que pueda tener contratada la empresa, complementos salariales tanto porque están dispuestos legalmente o realizados de una manera voluntaria, acordados de forma voluntaria también en determinados convenios o con determinadas empresas, pago de impuestos o pérdidas de beneficios que pueden tener asignado un trabajador accidentado, pago del importe de la parte proporcional de pagas extraordinarias y vacaciones, otras prestaciones no indicadas anteriormente y que tuviera establecida la empresa, recargo de prestaciones por falta de medidas o condiciones de seguridad y salud como consecuencia de esa investigación de accidentes, pago de las sanciones motivadas por las infracciones cometidas en materia de prevención, pago del importe de las acciones de solidaridad, si es el caso, estamos hablando de paros, de trabajo, de la jornada laboral, huelgas, pago de actuaciones específicas de servicios jurídicos, asesorías varias, gestorías, en fin, tenemos una serie de elementos que todos ellos van a formar parte de esos costes y por tanto esos gastos que conllevan los accidentes de trabajo. En este caso estamos analizando los costes sociales y legales. Pero es que hay más. Lógicamente tenemos que de alguna manera cuantificar las pérdidas en equipamientos, máquinas, equipos de trabajo, herramientas que a lo mejor tenemos que reponer como consecuencia del accidente o como mínimo reparar, costes de los daños y averías ocasionados en instalaciones, estamos hablando de instalaciones eléctricas, sanitarias, de agua, de aire acondicionado, de fontanerías, gastos derivados de pérdidas materiales, reparación o reposición de materias primas, productos que ya estaban elaborados o semielaborados,
como consecuencia de esos accidentes o de los daños que puedan haber sufrido, pérdidas energéticas, pérdidas, daños sufridos en los edificios o locales, es decir, en los centros de trabajo. ¿Eh? Lógicamente, en un centro de trabajo, si hay un accidente, pues muy probablemente hayan sufrido daños esos locales, esos centros de trabajo. ¿Eh? Por lo tanto, también los tenemos que considerar dentro del cálculo de costes de ese accidente de trabajo. Evidentemente, estamos refiriéndonos siempre de forma genérica y no concreta, ¿eh? Pero hay que tenerlo en cuenta, teniendo en cuenta la singularidad de cada uno de los accidentes, de cada una de las empresas, de dónde se producen, de los trabajadores afectados, etcétera, etcétera, como luego veremos. Por supuesto, pérdidas productivas, porque precisamente un accidente puede originar un bajo rendimiento que se va a producir después de haberse producido los accidentes. Y pueden ser pérdidas relacionadas con aspectos técnicos, pues de averías producidas en los medios de producción, pero también en el aspecto humano. ¿Eh? Esa persona, ese trabajador que ha sufrido ese accidente, tendremos que sustituirle. Y además, no solo eso, sino a nivel psíquico y social, la baja condición moral, física y psíquica, no solo de los accidentados, sino también de los compañeros, una vez que ya a ese accidentado le han dado de alta y se incorpora al trabajo. Se va a incorporar, pero muy probablemente el rendimiento va a ser sustancialmente menor. Pérdidas relacionadas con la jornada laboral. El accidentado o accidentados, pues evidentemente el abono al accidentado de la jornada completa el día que se ha producido el accidente. Por parte de los compañeros del accidentado, pues el tiempo en socorrer al accidentado, el informar sobre el accidente. Ya sabéis que cuando hay un accidente es responsabilidad de la empresa la investigación de dicho accidente. Hay que analizar la teoría del árbol causal que veíamos ayer, ¿eh? Y eso lógicamente lleva tiempo. El tiempo empleado en prestar asistencia sanitaria. Con respecto a los mandos o directivos, pues el tiempo empleado también en el socorro, en ayudar al accidentado, en establecer la normalidad, en seleccionar y formar al sustituto o sustitutos de esos trabajadores accidentados y, como os decía, investigar el accidente, así como la elaboración de los informes relacionados con diversos aspectos de esos accidentes y que son de obligado cumplimiento también la remisión de dichos accidentes. Pero además seguimos con el cálculo del coste de accidentes porque podemos tener pérdidas de mercado. ¿Eh? Es cierto, como os pone la nota técnica, que son difíciles de valorar, tanto a corto como a largo plazo, pero es verdad también que pueden tener unas repercusiones importantes. ¿Por qué? Pues porque tienen una relación muchas veces directa y otras no tanto en la calidad del producto, en el servicio ofrecido, en el retraso del suministro a los clientes. Entonces, todo esto pues, puede implicar devoluciones y rechazos de ese producto o de ese servicio, indemnizaciones o penalizaciones por incumplimiento contractual, la pérdida de clientes, pérdidas por gastos sanitarios en cuanto a material sanitario, en cuanto al transporte de los lesionados o transporte también del personal sanitario, el personal médico que atiende a los afectados, todo, como veis, es un suma y sigue de muchísimos elementos que generan costes en los accidentes de trabajo. Normalmente se pueden clasificar todos los costes en dos tipos. Uno, los costes fijos y dos, los costes variables. Costes fijos son aquellos que va a haber siempre en la empresa y con la misma cuantía, con independencia de que se produzcan o no se produzcan esos accidentes de trabajo. Estamos hablando de pagos a la seguridad social, primas de las pólizas de seguro, servicios de prevención, auditorías, etcétera. Haya o no haya accidentes, esos costes los vamos a tener, por tanto son costes fijos. Y luego hay costes variables, que son aquellos específicos y particulares que se deriven de haber sucedido un accidente y que normalmente van a aumentar con el número e importancia de los accidentes, evidentemente. Estamos refiriéndonos a sanciones,
a costes en investigación de accidentes, asistencia sanitaria, pérdidas de producción. Evidentemente, todos estos que estamos mencionando, si no se produce el accidente, no existen. Por eso es por lo que les consideramos en esta clasificación de costes variables. ¿De acuerdo? Bien, pues esta es una posible clasificación de esos costes. Si nosotros los representamos en unos ejes coordenados, una representación gráfica, en la que en el eje vertical, en el eje de las IES, establecemos los costes y en el eje de las X, el eje horizontal, establecemos el número de accidentes, evidentemente hemos dicho que los dos costes fijos van a ser eso, fijos. Por tanto, va a ser una representación gráfica de una horizontal, porque da lo mismo que haya 0 accidentes o que haya 200.000 accidentes. El coste siempre va a ser el mismo, porque a la seguridad social la tenemos que pagar, la prima de seguro la tenemos que pagar, etcétera. Otra cosa es la revisión de esos costes, que eso sí que puede aumentar en función del número de accidentes que hay. Pero con carácter general estos costes son fijos. Y los costes variables, si tenemos 0 accidentes, va a ser 0 y a medida que vamos aumentando el número de accidentes, van aumentando también, como no puede ser de otra manera, los costes. Por tanto, los costes totales, que es la suma de los costes fijos más los costes variables, es la suma de esta horizontal y este elemento curvo de pendiente positiva. O a este punto le sumamos este otro y esa curva se empezará aquí y se le va sumando siempre la misma cantidad. Por eso es una curva que va a ser paralela a la de los costes variables, pero que empieza en la ordenada de los costes fijos. ¿Lo entendéis? ¿Qué es esta? Estoy regresando para que se vea. Esta es la de los costes totales de los accidentes. Costes fijos más costes variables. Hay accidentes que pueden estar cubiertos con costes fijos. No, el coste fijo lo tienes aquí. Entonces el coste total es este. Cuando hay 0 accidentes, tenemos el coste fijo, porque el coste fijo lo vamos a tener haya o no haya accidentes. ¿De acuerdo? Pero sin embargo, si hay un accidente, ya tenemos el coste fijo más el coste de ese accidente. Ya estamos como por aquí. Si tenemos 2 accidentes, va aumentando el coste. Si tenemos 3, si tenemos X accidentes, aumenta el coste. ¿Lo ves? Es decir, el coste fijo es, independientemente de que haya o no haya accidentes, siempre vamos a tener ese coste. Y luego el coste variable es el que se produce por cada accidente. Luego en la suma, salvo el coste cero, que va a ser el mismo coste, porque son los costes fijos, haya o no haya accidente, en cuanto hay uno ya, ese coste aumenta, poco o mucho, pero algo aumenta. ¿Entendéis esto? ¿Alguna duda hasta aquí? Bien, pues entonces seguimos. También hay otra forma de clasificar los costes, que son los costes directos y los costes indirectos. Costes directos. Pues normalmente, dentro de los costes directos, aquí es verdad que, bueno, pues algunas veces hay algunos que están un poco en el limbo, se podrían considerar tanto directos como indirectos. ¿eh? Pero normalmente en los costes directos lo que se hace es incluir aquellos costes o gastos que por cuestiones de aseguramiento, de seguros, o por otras circunstancias sean asignados total o parcialmente a la seguridad y salud en el trabajo. Nos estamos refiriendo a los gastos de pólizas de seguro de accidentes y enfermedades profesionales, a las indemnizaciones por concepto de accidente de trabajo o enfermedad profesional, los gastos sanitarios, personal médico, material sanitario, hospitalizaciones, transporte de uso de ambulancias, etcétera, etcétera. Sanciones o recargos por falta de medidas de seguridad y salud,
Importe de servicios jurídicos, asesorías, gestorías, que te gestionen las bajas, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bien, todo esto estaría dentro de los costes directos. Y también las pérdidas materiales durante el aprendizaje de las personas que sustituyen a los accidentados, las pérdidas del importe proporcional de gastos generales de la empresa, luz, alquileres, amortizaciones de equipos, impuestos, dificultades de contratación y sustitución de los accidentados, mala imagen de la empresa. Esto es difícil de valorar, como luego veremos. ¿Eh? Con carácter general, ¿qué entendemos por costes directos? Pues aquellos costes o aquellos gastos que quedan reflejados de forma clara, directa o fácilmente atribuible en la contabilidad. Esta sería una manera de atribuir lo que son los costes directos o no. ¿De acuerdo? Por otra parte, tenemos, como hemos dicho antes, los costes indirectos. Los costes indirectos son, por exclusión de los directos, los que no quedan reflejados en la contabilidad de la empresa, como achacables a accidentes, pero sin embargo sí que inciden negativamente. Normalmente, estos costes indirectos son bastante más complicados de evaluar y, sin embargo, suelen ser muy superiores a los costes directos. Estamos hablando de pérdidas productivas, pérdidas de tiempo, de mercado, de equipamiento, de materiales. Fijaros, claro, en un accidente, imaginaos una cadena de producción, ¿eh? Un trabajo en cadena, que hay un accidente, pues se paraliza la cadena, por lo tanto se paraliza totalmente la producción. El tiempo que conlleva, porque el que se paralice la producción, los trabajadores que no están accidentados, pero que al haber accidente se para, no tienen, entre comillas, culpa de nada, no es que tenga culpa nadie, ¿no? Accidentado tampoco, pero ese tiempo vale dinero y es un coste indirecto. No digamos ya la repercusión que pueda tener esa falta de producción, ese tiempo perdido en el mercado, por lo que decíamos antes. ¿Eh? Eso implica devoluciones de productos, puede implicar penalizaciones, indemnizaciones, pérdidas de equipamiento, pérdidas de materiales, pues suelen ser muy superiores. Evidentemente, una vez más, igual que decíamos que el coste total era el coste fijo más el coste variable, cuando clasificamos los costes en fijos y variables, aquí el coste total va a ser la suma de los costes directos más los costes indirectos. ¿Eh? La clasificación de costes directos o indirectos, que es lo que nos está diciendo la nota técnica. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos aquí a ver dos métodos. Realmente vamos a ver tres, pero en las notas técnicas tenéis dos. Uno que es el más sencillo para hacer números gordos, pues está bien, pero eso para hacer simplemente números gordos, ¿eh? Que es el método de Heinrich. Y el otro es un método un poco más preciso, el método de Simon, pero tiene dificultad en su aplicación. ¿De acuerdo? El método de Heinrich se basa en clasificar los costes de los accidentes en dos tipos fundamentales, como acabamos de ver. Por una parte, los costes directos y por otra parte, los costes indirectos. Y nosotros vamos a partir de esa base para el cálculo de los costes totales. Hemos dicho que los costes totales, seguimos diciéndolo, son los costes directos más los costes indirectos. Bien, lo tenemos aquí como conclusión también puesto. ¿Eh? Este señor, Heinrich, lo que hizo fue generar, investigar y luego, evidentemente, se ha ido actualizando y se centró en un número adecuado de pequeñas y medianas empresas que, en función de su actividad y las condiciones de seguridad existentes, pues presentaban un número elevado, una siniestralidad alta, un número elevado de accidentes. Entonces, tras esas investigaciones, pues se obtuvo un resultado evidentemente empírico en el que el promedio de los costes indirectos de los accidentes es del orden de 4 veces superior a los costes directos. Es decir, que los costes indirectos son del orden de 4 veces los costes directos. El resultado de los costes totales, como ya hemos dicho, son costes directos más los costes indirectos. Pero si decimos a su vez que los costes indirectos se estiman
4 veces los costes directos. De aquí, la ecuación matemática, tenemos que los costes totales son los costes directos más los indirectos, pero hemos dicho que los indirectos son 4 veces los costes directos. Luego, 1 más 4, 5 veces los costes directos. Es decir, la conclusión a la que se llega mediante el método de Heinrich es que los costes totales son del orden de 5 veces los costes directos. ¿Por qué hacemos esto? Porque hemos dicho antes que los costes indirectos son mucho más difícil de objetivar, ¿no? De calcular. ¿De acuerdo? Y entonces de esta manera calculamos los directos y teniendo en cuenta que los indirectos son del orden de 4 veces los directos, pues llegamos a esta conclusión basada en unos datos experimentales, por lo tanto totalmente empíricos, y evidentemente esto sirve a grandes riesgos, a grandes rasgos, es decir, con los números gordos a los que me refería anteriormente. Es un método muy simplificado y muy sencillo, ¿no? Bueno, este es el desarrollo que acabo de poneros yo antes en la anterior transparencia, ¿eh? Coste total, costes directos más costes indirectos. Como con el método experimental hemos deducido que los costes indirectos son del orden de 4 veces los directos, sumamos y lo que nos queda es que el coste total es 5 veces los costes directos. Tenéis un ejemplito realizado en las notas técnicas y ese mismo ejemplo nos puede servir también para otro tipo de pregunta de examen. ¿De acuerdo? No exactamente ese, pero vamos, y muy parecido y con otros datos, ha caído muchas veces. ¿Mm? Para que veáis que vamos diciendo distintas preguntas posibles de examen. ¿De acuerdo? Bien, entendido el método de Heinrich, como veis, un método súper sencillísimo. ¿Eh? ¿Es demasiado sencillo? ¿Este método es exacto? Pues evidentemente no. Es un método muy simplificado. Lo podemos asimilar al método de evaluación de riesgos que propone el instituto para cuando no se tiene otra manera, de la probabilidad, la severidad, riesgo trivial, moderado, importante, intolerable, etcétera. Pues un poco lo mismo, ¿no? Para andar por casa y para hacernos una idea muy genérica, pues sí que puede valer, pero poco más. ¿De acuerdo? Luego está este otro método que es más exhaustivo, que es el método de Simons, que estaba, por eso también se denomina o de los costes promedios, porque se basa en los costes promedios. ¿Eh? Es decir, se basa en valorar, en considerar el coste total de los accidentes como la suma de los costes asegurados y los no asegurados. ¿Eh? No es exactamente igual que lo de los costes directos e indirectos, pero bueno, se podría asimilar. Pero adopta una serie de criterios para el cálculo de esos costes, sobre todo de los no asegurados, que permitan el cálculo de los costes promedios. Entonces, la ecuación es esta que veis aquí. El coste total es la suma del coste asegurado más el sumatorio del coste promedio de los accidentes de tipo I por el número de accidentes del tipo I, y a eso se le agrega otro sumando que son las pérdidas de carácter catastrófico, explosiones, incendios, etcétera. Y también, lógicamente, los accidentes mortales. Bien, teniendo en cuenta esta expresión, nos dice hay diferentes tipos de accidentes en función de las incapacidades que generan. La clase 1, incapacidades parciales, temporales, permanentes y totales. Clase 2, accidentes con tratamiento médico que exigen atención sanitaria fuera de la empresa. La 3 solamente requiere atenciones sanitarias de primeros auxilios en el botiquín y que causan unos daños materiales inferiores a $20 en su día, o el equivalente, a una pérdida de tiempo de jornada laboral inferior a 8 horas. Y la clase 4, accidentes sin lesión que originan daños superiores a $20 o la pérdida de 8 o más horas de trabajo. Bueno, pues en función de eso, el coste promedio se calcula de esta manera, siendo T sub P el tiempo medio perdido en recibir asistencia, SM es el salario medio, A su S es el coste promedio de la asistencia sanitaria, N es el número promedio de curas por accidente tipo y T sub E el promedio del coste por el tiempo medido dedicado por los mandos, por los directivos de la empresa. Como veis, bueno, pues una formulación ya bastante más compleja. Y luego además establece un coeficiente entre el salario medio actual
y el salario medio inicial calculado, es decir, del año que se hizo el primer estudio. Entonces, teniendo en cuenta ese coeficiente, se corrige el coste total, ¿eh? Donde es CS, que son los costes asegurados del año a calcular, K es este coeficiente que hemos dicho de la relación entre los salarios, por el sumatorio de los costes promedios, por el tipo de accidentes de promedio, más los costes producidos o bien mortales o bien por temas catastróficos. Como veis, es más complejo, pero es que además actualmente yo no le veo de tanta aplicación porque necesitamos tener una información muy exhaustiva de todo ello, ¿eh? Bien, pues estos son los dos métodos que tenéis en las notas técnicas. Luego veremos otro método intermedio entre la sencillez del método de Heinrich y la complejidad sobre todo de sacar datos para calcular por el método de Simons o los costes promedios. Veremos uno propuesto de forma sencilla, propuesto por el instituto, si nos da tiempo, yo creo que sí. En definitiva, ahora vamos a relacionar los costes de prevención, que los tenemos en el eje de las IES, con el número de accidentes. Si nosotros gastamos mucho, gastamos o invertimos en prevención, ¿qué pasa? Pues que nos acercaremos a la siniestralidad cero. Cuanto más gastemos en prevención, lo lógico es que tengamos menos accidentes. Y en cambio, si gastamos muy poco en prevención, la curva es asintótica casi a infinitos números de accidentes. ¿De acuerdo? Cuanto más gastemos en prevención, más va a disminuir el número de accidentes. ¿Lo veis? Que a medida que invertimos más en prevención, el número de accidentes disminuye. Por tanto, la representación gráfica es esta curva de pendiente negativa y asintótica en el eje vertical y asintótica también en el eje horizontal. ¿De acuerdo? Aquí estamos representando todas las cosas que hemos hecho. Fijaros, en el eje de las IES representamos el coste, en el eje de las X representamos el número de accidentes. Entonces, el coste de los accidentes, acordaros, que el coste total era, acordaros que nosotros teníamos el coste variable, que era así, y el coste fijo, que era constante. Si sumábamos esto, el coste variable era este, ¿no? El coste total, perdón, que es el coste fijo más el coste variable. Es este. Pues este es el que tenemos aquí, los costes de los accidentes. ¿De acuerdo? El coste de prevención, en vez de ser una curva de pendiente positiva, es una curva de pendiente negativa, que es el que acabamos de ver. Y este sería la gráfica de la suma de los dos costes, que es los costes totales. De tal manera que en este punto, que es donde esa curva de costes totales alcanza el mínimo, nos va a generar una reducción de accidentes no rentables y una reducción de accidentes rentables. ¿Por qué? Pues porque en toda esta zona, ¿qué es lo que pasa? Que el coste de prevención, por ejemplo, en este punto, en este número de accidentes, el coste de prevención es superior al coste del accidente. Eso nos va a pasar también aquí. El coste de prevención es mayor, aunque no tanto, al coste del accidente. Y va a llegar un momento en que a partir de un determinado número de accidentes, el coste del accidente es superior al coste de prevención. ¿De acuerdo? Por eso se dice la reducción de accidentes no rentables, es esta zona, y la reducción de accidentes rentables a partir de aquí, porque el coste de accidente es superior a lo que nos gastamos en prevenir. ¿De acuerdo? Es importante esta gráfica, la comprensión conceptual de esta gráfica, entiendo que es bastante importante. Y luego lo que os decía, este es el modelo de evaluación de costes de accidentes e incidentes del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que es una cosa un poco más específica que el método genérico de Heinrich, en el que los costes totales eran 5 veces los costes directos, asumiendo que los indirectos son del orden de 4 veces los directos.
y más fácil de concretar que el método de Simon o método de los costes promedios, ¿no? Entonces aquí, pues simplemente tenemos que poner los datos del suceso, es decir, trabajador o trabajadores accidentados o involucrados en ese incidente, en ese accidente, la fecha, la hora y su descripción, que además esto nos va a servir luego también de cara a esa investigación de accidentes que de forma obligatoria tiene que llevar a cabo el empresario. ¿Eh? Lugar del accidente, porque esto es importante para valorar el tiempo perdido por el accidentado y por otros trabajadores, pues en el propio centro de trabajo, en el exterior del ámbito urbano, en el centro de trabajo de otra empresa, en el domicilio privado, en el exterior del ámbito de ámbito no urbano, lo que sea. ¿De acuerdo? Luego, tiempo perdido por el trabajador accidentado, el número de horas, si se han producido lesiones, si hay baja laboral, cuántos días de baja, forma del accidente, cómo se ha producido, el agente material que ha producido el accidente, si se trata de un suceso espectacular, también para valorar el tiempo perdido por otros trabajadores, el tiempo de producción, si estamos hablando de un trabajo en cadena o no, para valorar el tiempo perdido también por esos trabajadores, como hemos dicho anteriormente, o bien otro tipo de trabajo, número de trabajadores en el área afectada, también muy importante, tiempo perdido por otros trabajadores, también cuantificado en horas, daños materiales de los equipos y los daños en general que se han producido, pérdida de productos, qué producto y qué cantidad y de qué tipo, si son materias primas, si son productos semitransformados, si son productos acabados u otros, que habría que especificarlos, y repercusión significativa en el proceso productivo. Entonces, hace una breve descripción de esa repercusión en el proceso productivo. Relación de grupos salariales, coste horario medio y cotización a la seguridad social. Evidentemente no es lo mismo que sea un auxiliar administrativo, el accidentado, ¿eh? que sea un alto directivo. A ver, entendedme, porque según lo estoy diciendo, parece que es que tenemos que entristecernos más porque se accidente un directivo que un auxiliar administrativo. Evidentemente no. A nivel personal me da exactamente lo mismo. Son personas todos, somos personas, todos los trabajadores. Pero sí que es verdad que en cuanto a cuantificar las pérdidas que se generan, el coste laboral no es lo mismo el grupo salarial de un auxiliar administrativo que de un alto directivo, ¿no? Evidentemente, o un ayudante de peón que un oficial de primera, o que un jefe de obra. Pues evidentemente pertenecen a grupos salariales distintos y por tanto el coste horario es distinto y también es distinta la cotización a la seguridad social. Fijaros que os lo he puesto tal cual, que está en pesetas día, porque esto realmente lo hizo el Instituto Nacional de Seguridad y Higiene del Trabajo antes del año 2000, pero se sigue utilizando. Es un método, insisto, también sencillo, pero bueno, un poco más específico que el método de Heinrich. Valoración económica de los costes salariales directos. Tiempo perdido por el trabajador, más el tiempo perdido por los otros trabajadores, tanto. Coste medio de los trabajadores implicados, tanto. Por tanto, el coste salarial será multiplicar el tiempo, las horas, por el coste euros por hora. No sé cuántitos euros, la unidad monetaria que sea. Valoración de los costes de seguridad social. Durante el periodo de baja, el trabajador cobra el salario íntegro. Días de baja por porcentaje del salario del trabajador, días de baja por la cotización diaria, por tanto son los costes totales de seguridad social. Estos más esto. Y ya tenemos aquí también no sé cuántitos euros. En cuanto a la valoración de los daños materiales, equipos, estructuras, vehículos, máquinas, instalaciones, herramientas, reparación interna, es decir, valor de las piezas de repuesto, reparación externa, que hemos tenido que llevarlo a reparar, porque es un equipo de trabajo de no sé qué, una retroexcavadora, o una carretilla elevadora, en fin, o una máquina de calibrado, de automatismo, de no sé qué, una pulidora. Y la reposición. Evidentemente, si vamos a reponer esa máquina o ese equipo de trabajo, tenemos que tener en cuenta la amortización de esa máquina en el tiempo.
y también el valor residual en caso de existir. Esto en cuanto a equipos, vehículos, máquinas, etcétera. Productos, pues la cantidad, el coste de cada producto y el total de euros. Valoración de los costes salariales indirectos. ¿Eh? Pues la identificación, el tiempo perdido, el coste horario, y entonces sacamos aquí los distintos euros. Total, costes salarios indirectos, no sé cuántos euros. ¿De acuerdo? Valoración de la pérdida de negocio o del incremento del coste de producción. Esto, bueno, pues es más difícil también de valorar, igual que los costes intangibles que ahora veremos. ¿De acuerdo? Entonces, repercusión significativa en el proceso productivo. Parada de producción. Horas extras que tenemos que abonar. Contratación de sustitutos. Subcontratación de la tarea. Todo esto va a tener una repercusión económica, la que sea. Y ahora los costes intangibles, que estos son los más difíciles, lo más complicado de valorar, ¿no? Deterioro de la imagen, pérdida de mercado, conflictos laborales, disminución de la moral. Podríamos aquí también poner, estaría englobado realmente dentro de la pérdida de mercado, ¿no? Temas de indemnizaciones y penalizaciones por incumplimientos contractuales. Bueno, pues cualitativamente lo podemos poner en alta, media, baja, pero lo suyo luego es traducirlo en una valoración cuantitativa, que es lo difícil, ¿no? Lo que sea, no sé cuántos euros. Ay, perdonad, que no sé qué he hecho. Entonces, al final, costes generales serán los materiales de primeros auxilios, el traslado del accidentado, los honorarios profesionales, las sanciones, multas, procesos judiciales, el alquiler de lo que sea, los gastos administrativos, los gastos a terceros. Tendríamos el total de costes generales, no sé cuántitos. Y luego ya sumamos todas estas consideraciones que hemos estado estableciendo y nos daría el total de los costes, valorado evidentemente en una cuantía económica. Como digo, esto es bastante más minucioso el cálculo que el método de Heinrich, en el que decíamos, bueno, pues costes totales igual a costes directos más costes indirectos, teniendo en cuenta que los costes indirectos son 4 veces los directos, pues entonces esto significa que los costes totales son 5 veces los costes directos. Es una aplicación un poquitín más exhaustiva, pero no llega a la complejidad del método de Simmons o los costes promedio, que es lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces, algo, bueno, pues entiendo que es una explicación un poco más exhaustiva, ¿eh? O complementaria al método tan sencillito de Heinrich. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es un poco lo que quería comentaros. Luego, además de esto, ya sabéis que tenéis la nota técnica 5, que es la de los sectores especiales. Esto simplemente habréis visto que es una página. ¿Por qué? Pues porque estamos viendo los sectores especiales como son el tema de la construcción, sector de la construcción, que tiene un Real Decreto específico, como es por ejemplo el Real Decreto 1627, también de 1997. Y luego tiene otras normas específicas sectoriales también por los buques de pesca, los trabajos forestales, bueno, todos los que tenéis en en esa nota técnica, que es un folio, simplemente eso es para que sepáis que existen unos sectores especiales que con carácter general es de aplicación a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, pero luego tiene una normativa específica de aplicación. Es decir, en una construcción, por ejemplo, pues los lugares de trabajo no se rige por el Real Decreto 486 de lugares de trabajo, sino que el propio Real Decreto 1627, que son las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, tiene un apéndice que se dedica a especificar lo que el Real Decreto de lugares de trabajo se refiere de forma general, lo hace este Real Decreto de forma particular en el ámbito de las obras de construcción. ¿De acuerdo? Bueno, pues oye, muchísimas gracias por vuestra atención y ahora ya sí podéis
seguir elaborando con cierta ya exactitud y muy bien hecho, estoy seguro que lo vais a hacer muy bien, todas y cada una de las actividades propuestas, ¿eh? Acordaros que en el tema del foro tenéis que, por una parte, abrir debate y, por otra parte, contestar en 3 ocasiones a los compañeros del grupo asignado en el grupo de debate. Luego tenéis la práctica individual, que ya con lo que hemos visto también la vais a saber contestar. Por favor, tened en cuenta el tema de la orientación de la amplitud. Es decir, tenéis que justificar las respuestas, ¿eh? No me vale que me pongáis sí, no, 27 o 59, sino que tenéis que justificar el porqué de las cosas y lo tenéis que justificar con la normativa. ¿Mm? No hay que saberse de memoria, pero para eso tenéis la normativa, para poderla consultar. Por eso, de ahí la actividad que es de evaluación continua. Y luego, la referente a las auditorías, ¿eh? Luego ya por último tenéis el test de evaluación con carácter previo e inmediatamente antes a la resolución de la prueba final. Bueno, pues con esto nos vemos en la tutoría. Aparte de eso, podemos resolver también las cuestiones que queráis. A ver, yo en las tutorías, perdón, en las dudas y mediante mi correo, no voy a resolver los trabajos. Oye, no sé hacerlo, ¿cómo se hace? Evidentemente eso no lo voy a hacer. ¿Mm? Voy a resolver dudas que se puedan plantear, exponiendo la orientación para su resolución, pero la resolución de las actividades la tenéis que hacer vosotros. ¿De acuerdo? Esto es importante, tenerlo en cuenta. ¿Vale? Y luego ya tenemos otra sesión, que es la tutoría 2 o la sesión de tutoría final, que es con carácter previo al examen, que corregidme si me equivoco, me parece que es el año que viene, ¿no? A primeros de enero. ¿De acuerdo? Por tanto, bueno, si no os veo, aunque estaremos en contacto, pero que tengáis felices fiestas, feliz Navidad, feliz salida y entrada de año, que os traigan muchas cosas los Reyes Magos y sobre todo, ¿eh? Salud y que no caigáis en siniestralidad laboral, ¿eh? Y tampoco de otro tipo, ¿eh? Pero la laboral especialmente. ¿De acuerdo? Oye, muchísimas gracias por vuestra atención, mucho ánimo y nada, a triunfar, ¿eh? ¿De acuerdo? Venga, que tengáis buena noche. Hasta luego, estoy a vuestra disposición mediante Open Campus en mi correo fundamentalmente, ¿eh? Gracias a todos vosotros. Hasta luego.